A partir de hoy, jueves, precisamente en estos días, va a estar compartiendo con nosotros la hermana Ángela Toiber, quien es educadora diferencial, bien digo, y además es magíster en inserción laboral, ¿ya? Ella va a comenzar con nosotros a compartir desde hoy y lo primero que vamos a hacer es saludarla, darle la bienvenida, que ayer tuvimos la oportunidad de conocer a sus hijitos, una pequeñita ahí, es mamita, es jovencita, pero es mamita ya de 2 niños, así que te saludamos, Ángela, bienvenida a compartir con nosotros y toda la hermandad aquí en Armonía. Hola, queridos hermanos. Me alegra estar aquí, encontrarme con ustedes nuevamente y gracias por la oportunidad de esta invitación. Es un gusto poder compartir de esto que a mí tanto me apasiona a aquellos hermanos que les interese saber más sobre esta temática y creo que a todos les sirve saber un poquito más. Ujú. ¿Pastor? Así es, bienvenida nuevamente Ángela, qué bueno tener tu visión profesional de un tema que nos convoca a todos, sobre todo como cristianos, porque las iglesias como cristianos somos llamados a ser una comunidad acogedora a toda persona y cada familia, cada vida es diferente, diferentes realidades, diferentes situaciones, todas valiosas y muchas veces por el desconocimiento no sabemos Mm. cómo actuar. Por lo tanto, este tema que acerca de la discapacidad intelectual, síndrome de Down y todo aquello nos va alumbrar un poco acerca de esta temática. Así es, así es. ¿Cuándo o de qué trata la discapacidad intelectual? A grandes rasgos, y la manera simple de explicarlo, es de que son limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa. Voy a explicar esas dos ramas Ujú. que deben estar dentro de lo evaluado para que se pueda dar un diagnóstico como este. El funcionamiento intelectual hablamos de evaluaciones psicométricas que tienen que ir con el coeficiente intelectual, que allí sobre todo los psicólogos son los expertos en esa área y quienes aplican este tipo de evaluaciones ven el rango, los tipos de razonamiento y hacen allí sus tablitas para llegar a un número y ese número para algunos un poco anticuado todavía el medir a través de un número y categorizar. Lo que se trata es no categorizar tampoco dentro de las capacidades intelectuales, o sea, dentro del coeficiente intelectual, sobre todo en aquellos niños y jóvenes con discapacidad intelectual, para no etiquetar más que Ujú. nada. La idea de diagnosticar tiene que ver con encontrar las características y focos de apoyo para esa persona, más que encontrar qué antiguamente se decía retraso mental, ahora se habla de discapacidad intelectual. Entonces, antes mucha gente le interesaba saber el nivel en que estaba esa categoría para saber qué tan, entre comillas, tan retardado era. Y nunca el foco puede ser de qué tanta dificultad tiene, sino que cuáles son sus características generales para saber en esa base cómo yo poder apoyar mejor y que sí sabe hacer. Y por otro lado, yo les mencioné que también las limitaciones, aparte de algo, el funcionamiento intelectual, están las conductas adaptativas, que tienen que ver con distintos tipos de habilidades conceptuales, prácticas y sociales. Es decir, cómo ese individuo se involucra, comparte, se desenvuelve con su entorno, pero esta es una evaluación mmm, bien integral que considera muchas dimensiones, sobre todo en la conducta adaptativa, porque eso tiene que ser evaluado dentro de un contexto, porque la conducta esperada de un niño chileno de clase media no es la misma probablemente de un niño, no sé, de África o un niño que vive en Europa. Ahí los parámetros son distintos. Lo importante es ver cómo la conducta se adapta a su entorno, en cómo se desenvuelve en su vida diaria, habilidades instrumentales que tienen que ver con cómo hacen sus hábitos, como el vestirse, si comer o no comen solo, y así.
se comunican o no se comunican, con quienes lo rodean, etcétera. Consideran muchas cosas. Pero las dos cosas generales serían entonces funcionamiento intelectual y conducta adaptativa. Y esa, perdón, Ángela, ¿y esa conducta adaptativa, entre qué edades se evalúan? Eh, Se evalúa desde los primeros años y esto, bueno, una discapacidad intelectual puede surgir por diferentes motivos y allí es evaluado. Por ejemplo, antes del nacimiento ya podemos anticipar de que pueden venir dificultades de ese tipo, sobre todo cuando son enfermedades genéticas, condiciones de salud que se pueden identificar antes en el embarazo, como el síndrome de Down en algunos casos se puede identificar antes, cada vez se identifica más rápido, la verdad, el síndrome de Down. Pero también hay algunas situaciones que ocurren durante el embarazo, como hipoxia o algún trauma que ocurre durante el parto o algo de ese tipo, o posteriores por alguna infección que pueda ocurrir en algunos casos extremos de meningitis o cosas así. Y allí luego vienen las evaluaciones obviamente acorde a la edad, porque no es igual evaluar a un niño pequeño que ya ha crecido. Lo importante sí es ir evaluando eso a lo largo de su educación siempre, porque las intervenciones tienen que ir adaptándose a su situación actual. Incluso yo tengo un niño que puedo tener un programa de trabajo con él, pasan las vacaciones, inicia nuevamente el año y yo tengo que volver a evaluar integralmente, porque muchas veces en vacaciones, por el cambio de rutina, pueden mostrar retrasos, digamos, en lo que habíamos avanzado, hay algunos retrocesos de lo que habíamos hecho o adquirieron cosas nuevas durante las vacaciones, entonces es un evaluar constante. La evaluación es algo que debe ser constante siempre y en todo ámbito, no solo en discapacidad intelectual. Wow, la verdad que es todo un mundo, ¿no? Para los que no manejamos esta temática, eso es interesante de estar evaluando cada cierto tiempo referente al avance o incluso si ha tenido ahí alguna otra situación, el niño, el joven, la persona que está viviendo aquella discapacidad intelectual. Pero me gustaría ir un poquito más atrás, Ángela. Porque el bebé que viene en camino y cuando ya los padres saben, por ejemplo, que viene con un síndrome de Down o cuando ya nace con alguna discapacidad intelectual, me imagino que así como todo niño va a necesitar evaluación, también es un impacto en la familia el poder acoger como lo que es, ¿no es cierto? Un hijo, una hija que llega a la familia. Sin embargo, también me imagino que pasarán por etapas complejas y quizás hay alguna palabra de orientación al respecto, ya sea para quienes están viviendo la espera de un niño en esa situación o que ya han tenido la experiencia de que ya lo tienen. ¿Cómo se vive eso y Mm. alguna orientación como para acercarnos a esas familias? Qué importante lo que acaba de preguntar. Yo creo que es fundamental el enfocarse en un trabajo sistémico con la familia general, porque las familias lo toman de distintas maneras, pero siempre hay un proceso similar, un duelo se llama, eh, porque uno está esperando al hijo y cuando te presentan este posible diagnóstico antes del embarazo, o sea, el embarazo, durante el Mm. embarazo, eh, ellos, es una sorpresa, o sea, literalmente es una sorpresa. Y ahora, ¿cómo abordas esa sorpresa? Lo primero, yo siempre voy a sugerir acercarse a profesionales eh, por distintos motivos. Primero, para ver cómo, porque algunos se sienten como perdidos. ¿Qué voy a hacer? Eh, Sobre todo si son personas que están súper desconectadas de las características de qué es tener un hijo con síndrome de Down, cómo son las personas con síndrome de Down. Yo la verdad no sé, alguna vez cuando fui chica tenía una vecina, pero nunca más supe de Mm. ella. No tienen, hay una gran ignorancia en algunos casos. Entonces, para esas personas creo yo que es mucho más difícil.
No lo sé, porque hemos visto, el Señor también sorprende, hay familias que hemos visto en la iglesia que lo toman de una manera muy linda y se ponen a estudiar y se ponen a Se buscar preparan. Mm. profesionales y se buscan a otros papás que tienen hijos con síndrome de Down y la verdad hay redes de apoyo muy buenas, muy bonitas y importante que la familia sepa que apenas nazca tiene que iniciar una estimulación temprana que se llama así, terapia, estimulaciones desde las distintas áreas del desarrollo, desde chiquititos, para ir disminuyendo la posible brecha que ellos presenten cuando ya ingresen al colegio. Entonces uno va ayudándolos a avanzar lo mejor que puedan en su potencial que traigan. Entonces la familia lo que yo digo que deben hacer es buscar profesionales idóneos y en sus iglesias e idealmente compartir con aquellos que sepan que son de confianza y puedan también acompañarlos en la contención, en oración, en ayudarlos también concretamente, porque si estamos hablando del síndrome de Down, porque me preguntaron por este diagnóstico en particular, muchas veces vienen asociados con algunas otras patologías, porque esto es un síndrome, es un conjunto de De, síntomas y mm. signos, no solo algo intelectual, porque en lo intelectual podemos encontrar una gran diversidad, en algunos que tienen una discapacidad intelectual muy, muy leve y casi inexistente, y en otros casos ya hay discapacidades intelectuales más severas. Pero también podemos encontrar con mucha frecuencia niños con síndrome de Down con cardiopatías, problemas respiratorios, también podemos ver que es muy habitual en ellos disminución en su capacidad visual y así. Y eso significa mucho médico, trámite, viajar para allá y para acá. A veces Claro. hay otros hijos, suelen ser los conchitos de la familia también pasa mucho. Mm. Son papás muy cansados y necesitan la ayuda concreta. Entonces, como hermanos, lo mejor que podemos hacer, acompañarlos en oración, pero también decirle, te cuido a los niños, necesitas que te llegue a alguna parte, necesitas un día para descansar, En lo ese tipo de económico cosas. Yo también. creo que en lo económico, según, sí, también Sí. para alguna familia es Mm. un desafío muy grande por todos estos trámites como les menciono yo. Así que hay muchas cosas que uno puede hacer para ellos. Gracias, creo que justamente lo que nos estás compartiendo y también para el liderazgo, para la pastoral, para el acompañamiento, es muy valioso lo que nos compartes para tener un acercamiento como cualquier familia, en el sentido de que cuando son parte de una comunidad cristiana, toda familia es valiosa, todos los niños que llegan, como dice la Mm. Escritura, son herencia de Jehová, hay alegría, pero se pasa por ese momento de duelo y también hay que ser respetuoso del momento en que están atravesando y sobre todo cuando estamos todavía con falta de educación en este tema, donde todavía hay muchos prejuicios asociados o palabras inadecuadas y por eso es tan importante la educación. Así es, y cuando sepa que una hermana está embarazada y tiene un hijito, hay que felicitarla independiente de que ella esté sospechando que sea un niño que tenga síndrome de Down. Hay que felicitarlo por lo que usted decía, que es un hijo y viene aquí y además va a llegar a una iglesia donde lo van a acoger, en una familia donde va a ser amado y queremos que él conozca al Señor igual. Así que tenemos que estar cerca y felices por él, Qué mostrar eso, importante, alegría. qué importante eso, ¿no? Porque hay familias em, que no tienen un sentido de comunidad, es decir, están solos, entre comillas, muchas veces están lejos de la familia por trabajo, porque se cambiaron de ciudad, e incluso de país, entonces de repente no tienen ningún grupo, ninguna red de apoyo. El pertenecer a una iglesia en ese sentido una tremenda ayuda, el ser parte de una comunidad para la contención, para el cariño, por la atención, por la cercanía, para cualquier caso y también este. Sí, yo creo que en ese ámbito igual nos falta mucho por aprender como iglesias. Em, Mire, porque nosotros como trabajamos en la Fundación Semejantes, hemos podido ver
muchas experiencias hermosas, testimonios bellos que alientan a otras familias, pero también hemos visto experiencias tristes dentro de iglesias. Eh, y pasa justamente eso de que hay familias que se sienten solitas porque primero es natural que digan, no me van a entender por lo que yo estoy pasando. Eh, ¿Qué saco yo con contar esto si ellos igual tienen sus problemas y de verdad ellos no dimensionan tener 3 hijos y una hija con discapacidad intelectual en este caso? Entonces se sienten como solos, como incomprendidos. Más aún cuando pueden ver incluso en la iglesia miradas extrañas, si es que la conducta, estamos hablando de conducta adaptativa, ¿cierto? Les mencioné ese término. Cuando hay unas limitaciones en la conducta adaptativa, por supuesto que pueden haber conductas que puedan de pronto descolocarnos, no responden de la manera que uno espera ante ciertos estímulos, ciertas situaciones. Y, y hay hermanos que a veces pueden mostrar su incomodidad de manera inapropiada, pero para una mamá, y yo sé que hay muchas mamás escuchando, incluso de hijos sin discapacidad, cuando alguien mira con desprecio a tu hijo, pucha que es doloroso. Sí. Em, y sienten cómo le van cerrando la puerta no de la iglesia, sino como de sus corazones. Y allí se sienten solos. E incluso yo he escuchado casos de que los han dejado de lado en actuaciones de Navidad que hacen, estas obritas bonitas que hacen en las escuelas dominicales. Como que demuestran, ojalá no esté, porque como que le va a arruinar eso tan perfecto que está armando el maestro. Entonces, y qué terrible para un padre, o sea, es natural que no quiera ir más si rechazan a su hijo. Entonces yo creo que tenemos que desprendernos de algunas cuadraturas mentales que tenemos nosotros, de que la perfección que queremos darle al Señor no se trata de que la cosa salga a tiempo, en la melodía, en el ritmo que uno dice, sino que incluyamos, que seamos acogedores e ir más allá. Yo creo que por ahí va la perfección que queremos y que el Señor le agrada ver en nosotros. Es que por eso también, Ángela, es importante conversar este tema, porque escuchándote, que de pronto podemos meter las patas porque no sabemos qué decir. Por ejemplo, si sabemos que una mamita que está embarazada y ya le han dado un diagnóstico en que pudiera ser que viene con alguna situación, en este caso específico que estamos hablando de estas discapacidades intelectuales, que pudiéramos a lo mejor incluso meter la pata y decir, ¡uy, tremenda prueba que le viene a la hermana! Va a ser una prueba grande. ¿Me entiende? Entonces, de pronto, ¿qué palabras usar? Es como, me viene el caso de los amigos de Job. ¿Me entiende? Entonces, qué bueno es aprender de todo esto. ¿Para qué? Para que nuestra conducta cambie, pues nuestras palabras cambien, nuestra percepción cambie. Entonces, qué bueno es que tú nos ayudes en eso. Bueno, como yo le decía, tratar de actuar natural a la gente cuando aparece luces de discapacidad por ahí, como que se asustan y digo, ¿qué digo? Porque ahora igual se habla más del tema, entonces saben que hay palabritas que son como que mejor no decirlas. En nuestra iglesia, en la iglesia que yo participo personalmente, como ya hemos trabajado harto el tema de la concientización y educación, los hermanos andan como, no, uno no quiere producir eso, pero medio asustadizo. Entonces cuando uno de pronto pide oración por alguien, por una mamita, de un niño con discapacidad, a veces se complican, ¿cómo lo digo? En medio de la oración voy a meter la pata porque voy a decir, no sé, el niño lisiado, no sé, y la verdad, si a veces meten la pata, es mejor que no, pero tratar siempre, si están hablando de Juanito, que claro, tiene una discapacidad intelectual, ore por Juanito, no empieza a hablar y su situación, sin y detalles, que claro. allá, porque al final, es que para qué vamos a andar con cosas para todas mamás, es un tremendo desafío la crianza. Entonces hablemos como un hijo más. Para mí, mamá, ¿qué tengo? Falta de tiempo, hay frustración, en cualquier mamá hay sentimiento de frustración,
culpa incluso, falta de sueño, cansancio, angustia. Por eso mismo puede orar por aquella mamá que tiene un hijo con discapacidad intelectual y no va a meter la pata. Claro. ¿Por qué tiene que tratar de ponerse técnico? No. Mm. Y ore por ella, que se llama María, y ore por él, que se llama Juanito, y listo. A veces nos complicamos más de lo necesario, porque claro, es un tema que mucho tiempo fue tabú y de a poco se ha ido Sí, sí. destapando, pero todavía produce mucha incomodidad y nerviosismo. Y lo otro también son ciertas situaciones que quedaron como arraigadas de que estos pequeños, algunos reaccionan violentamente, que otros actúan así, que otros actúan así. Entonces, ¿cómo va siendo el desarrollo de ellos? ¿Cómo eh, la mamita que está a lo mejor con esta situación viviéndola, cómo tratar, qué esperar de los niños? Eh, Voy a ver si entendí bien la pregunta, pero en cuanto a dentro de una iglesia, como yo le decía, podemos encontrar sí algunos niños que tengan reacciones o conductas desadaptadas. Ajá, ajá. Entonces, hay que, ojalá, yo les pido que no actúen con desprecio, se acerquen a la mamá, si hay alguna forma para ayudarla. Em, Me acuerdo que en alguna ocasión le pido permiso a la hermana, no voy a mencionar nombres, pero Mm, había un culto, creo que era un culto de día domingo normal, y pasaba que una niñita se paseaba por frente por donde estaba el púlpito y la mamá estaba muy nerviosa porque estaba como interrumpiendo. Y pasaba y le gustaba darse su vuelta nomás. A veces como que tocaba la batería, bueno, se ponía a tocar así los tambores, pero todo agarraba un poquito ahí y la mamá nerviosa. Entonces hubo un hermano que le dijo, tranquila, si no pasa nada. Y sabe que ella, esa hermana, me dijo que con esa palabra ella se sintió bien. mm. O sea, aceptan a mi hija. Porque era muy difícil tenerla tranquilita en ese caso. A veces sí van a estar inquietos, a veces hay temas sensoriales involucrados, que ellos requieren de cierto movimiento, de cierto estímulo. También vamos a ver aquellos que les molesta el ruido, y bueno, hay ocasiones que podemos invitar a los papás a que los niños estén en otra habitación. Bueno, en muchas iglesias existen los cultos infantiles, que están los niños allí mientras está el culto general funcionando. Es una muy buena opción, ahí se presta para dar apoyos mucho más personalizados. eh, Hay muchas formas de ayudar, la verdad, pero ser abierto, y no actuar desde la ignorancia y lo que uno supone mirando de afuera, porque ahí sí que uno mete la pata. No, yo supongo que aquí, que allá, o este niñito, o un típico malcriado, la verdad es que hay situaciones de salud neurológicas de los niños, como yo digo, sensoriales también, que ellos reaccionan inevitablemente, de forma desmedida a veces ante algunos estímulos que a ellos les producen mucha aversión. Y es inevitable que sean desagradables para él, entonces yo me tengo que anticipar. Si sé que viene el periodo de alabanza, idealmente que la hermana encargada del culto infantil se lo lleva a la salita, anticiparse, eso es bueno, pero ocurre solo si yo me comuniqué de manera certera con la familia, que ellos me contaron realmente cuál es su realidad y no yo suponiendo porque Ujú. yo veo por fuera. Y eso pasa mucho, que la gente supone. O se pone a diagnosticar, ¿no? Porque ve, "Oh, este niñito reacciona así. No, para mí que un niño tiene autismo". Empiezan a comentar también que lo que más se habla ahora, la verdad, más que discapacidad intelectual. Sí, hablar con las personas. Eso es fundamental, conocerles como familia. Mm. Sí, Para toda mamá, tú lo decías, es un desafío la crianza. El tema del tiempo es todo un tema. El tema de la escolaridad, me imagino que en la época previa, el estar atenta muchas veces tiene que ser complejo en toda situación, pero específicamente hablando de niños con discapacidad intelectual, requieren la presencialidad de la mamá de forma más exclusiva o es muy similar a cualquier hijo.
Eh, a ver, en cuanto a la escolaridad, quería solo recordar que ellos lo ideal es que empiecen lo antes posible con estimulación temprana, ya que son centros especializados en eso, ¿no? No es un colegio regular, y es muy oportuno iniciar pronto eso porque se ven frutos, de verdad se ven frutos, mientras más chiquititos es mejor. Luego, cuando ya llegan a la etapa en que ya van a ingresar a pre-kinder, kinder, ahí viene una gran decisión para la familia, ya, un periodo para estar orando mucho por ellos, porque a veces es muy difícil tomar la determinación según las características de su hijo, si lo matriculan en un colegio regular con integración o una escuela especial. Y a veces también sucede que están por un tiempo en escuela especial y cuando adquieren ciertas herramientas, habilidades, ellos postulan a un colegio regular con integración. En cuanto a lo que me pregunta sobre, entiendo la dependencia que tienen ellos para cursar la educación formal, podemos ver que habitualmente ellos requieren de mucho más apoyo si que la mamá, un tutor, un profesor particular o quien sea que esté allí apoyando en los estudios, sí esté más presente. Porque podríamos hablar a lo mejor sobre algunas características de los niños con discapacidad intelectual generales. Por favor, no son todos iguales, pero esto es como así el paraguas que nos da ideas. Y ellos suelen tener dificultades para generalizar el aprendizaje. O sea, yo aprendí esto en tal ejemplo que me dieron en el colegio y me lo enseñaron en el colegio, pero a la hora que mi mamá me lo pregunta en la casa de otra manera y aplicando a otro ejemplo, no, no rindo. Entonces, lo que ellos necesitan mucho para lograr generalizar un aprendizaje, una habilidad, por ejemplo, sumar, porque estaba acostumbrado a sumar manzanitas, pero a la hora que yo le presento en la vida diaria a la mamá que le sume la cantidad de algún elemento que tiene en la cocina, quizás les complica. A eso me refiero con que uno los cambia de contexto y los puede descolocar. Ellos necesitan mucha repetición. Para su aprendizaje necesitan que haya un apoyo reiterativo. Pueden aprender lo mismo que los demás. Entonces, es ideal siempre enfocarnos más en las similitudes que en las diferencias. Pueden llegar, por eso en los colegios hay adecuaciones curriculares, se llaman. El currículum es lo que presenta el Ministerio de Educación en cuanto a los contenidos, los objetivos de aprendizaje para cada nivel. Y los profesores diferenciales allí es donde hacen, junto con los profesores de asignatura, estas adecuaciones curriculares que digan, ya, este objetivo lo vamos a ver, pero en más tiempo nos vamos a demorar. O este objetivo nos vamos a quedar con esta partecita del objetivo, porque esto es como lo esencial. Tenemos que ir siempre a lo más funcional, a lo que le aporta a su vida de manera como lo que le permite la participación efectiva en su entorno. Y puede ir ahí uno focalizando. Pero sí necesitan de ese apoyo para la repetición, para el repasar, mucho material concreto, porque de pasar de lo concreto al abstracto es un proceso que todo niño pasa, pero suele ser más espontáneo y rápido en niños que no tienen discapacidad intelectual. En cambio, ellos necesitan más orientación dirigida, bien concreta, para traspasar de aquellas tareas concretas, como por ejemplo manipular objetos para poder aprender algo, a solo escucharlo, leerlo, explicarlo y hablarlo ellos. Eso ya es algo más abstracto que van adquiriendo, pero es un poco más lento, pero no es que no lo logren. Podemos encontrar niños con discapacidad intelectual, niños con síndrome de Down, que leen, escriben, comprenden bastante bien los textos, pueden... yo generalmente me ha tocado trabajar con niños de séptimo y octavo en mi experiencia laboral, en integración. Y yo he tenido niños de séptimo y octavo que están aún con el proceso de lectoescritura, hay otros que ya lo han adquirido bastante bien, que pueden realizar ecuaciones en matemática sin problema, y eso a alguna gente le asombra, porque no se le ocurriría que un niño con síndrome de Down está haciendo ecuaciones en matemática. Por eso no hay que ser cerrado e ir conociendo niño a niño, por eso yo le digo que el proceso de evaluación es un constante.
Claro que sí. Ahora, ¿cómo alcanzan ellos, Ángela, este desarrollo? ¿Es posible que después ellos logren terminar sus estudios, tienen la oportunidad de alcanzar alguna carrera? Hemos visto que también algunos incluso ya trabajan, se desarrollan en el ámbito laboral, eh, para que los papitos que pueden esperar en ese caso de los hijos, ¿no? En la medida en que los tratan, obviamente. Es tan importante las expectativas. Hay estudios en el ámbito de la educación de que de las expectativas dependen mucho de los resultados, tanto de los profesores, por eso trabajamos mucho esto de la concientización con los profesores, pero las expectativas que tiene la familia con sus hijos. Hay familias que es muy natural que sean sobreprotectoras y con mucho miedo a que los chicos se independicen, porque ven cierta vulnerabilidad en cuanto a... Obviamente ellos tienen algunas dificultades a veces de comprender algunos temas sociales, del acercamiento, ¿no?, de algunas personas, la intención de una persona hacia ellos, pero eso también se va educando y hay muchos profesionales que pueden ayudar en eso. Los mismos psicólogos, los fonoaudiólogos ayudan tanto para todo lo que tiene que ver con lo pragmático, que es cómo yo utilizo el lenguaje para en la vida diaria y para compartir con los demás. También están los terapeutas ocupacionales, que ahí cuando ya van acercándose a pensar en un futuro laboral, estudiar algo superior, son geniales ellos. Entonces, sí, hay jóvenes que terminan su escolaridad en escuela especial, hay otros que terminan en colegio regular, que eso lo certifica, ¿cierto?, con el cuarto medio. Eh, Lamentablemente nuestro sistema de educación no está tan preparado aún con la formación laboral en personas con discapacidad intelectual. Las universidades son bien cerradas aún para esto. Tampoco han ido instaurando medidas, pero principalmente para jóvenes con discapacidad visual, auditiva, motora. Con discapacidad intelectual estamos un poco al debe. Hay institutos que han puesto algunos departamentos como de inclusión para ver cómo apoyar en algunos casos, pero casos más leves. Hay centros laborales que forman jóvenes con discapacidad intelectual para insertarlos en el mundo laboral. Y finalmente acá en Conce también tenemos el ejemplo de la Universidad Andrés Bello, que tiene un diplomado de habilidades laborales que preparan a los chicos para ingresar a algún puesto de trabajo, que ellos lo hacen ya estando en la universidad, son 3 años, y allí ellos conocen un lugar, van practicando allí para entender las funciones, ellos eligen un área, si hay área de educación, parvularia, área administrativa, área gastronómica, y ellos eligen, y resulta bien bonito. Como ahora salió la ley de inclusión laboral, que le pide a los, que vamos a hablar un poco más de eso más adelante, tengo entendido, pero como salió esta ley, las empresas están empezando ya a pensar que deben contratar. Hay unas empresas que están yendo un poco más allá y se han apropiado de esto como cultura interna de incluir, y otros lo hacen por cumplir. Claro. Y todavía hay algunas formas de zafarse de la ley, porque siempre hay trampitas y ocurre. Pero tenemos allí entonces un vacío, que es la formación laboral. Y eso no está estipulado tan claramente ni en el Ministerio de Educación. De hecho, de eso se trató mi tesis del magíster, de las estrategias que hay. Y la verdad es que los centros laborales funcionan bien autónomos porque no hay lineamientos claros. Entonces ellos trabajan según lo que ellos van viendo que se necesita y según lo que ellos van estipulando, porque los decretos son muy anticuados, que tienen un poquito que ver con eso y ya están muy pasados ya. Entonces sí, ellos llegan a trabajar, conozco jóvenes que trabajan en trabajo en empresas cualquiera, digamos, en una empresa, pero también hay lugares de trabajo más protegidos, como la Lavandería 21, que está en la calle, hay la avenida,
Se me fue el nombre de la calle. Por favor, si alguien se acuerda, aquí, si conoce la lavandería 21, está en la avenida Manuel Rodríguez. Y es una lavandería exclusiva de jóvenes con síndrome de Down, y ellos allí aprenden muchas habilidades laborales que incluso les permite, como un trampolín, acceder a otros trabajos. Pero por un tiempo ellos trabajan allí y los invito y pueden lavar sus plumones y ese tipo de Mira. cosas, y hacen un muy buen servicio. Y así hay otro tipo de lugares laborales llamados protegidos, porque son exclusivos para ellos, con profesionales que los van orientando. Excelente. Acá en Puerto Varas, por ejemplo, hay una escuela diferencial, ASPADEP, donde tiene diversos talleres. Uno de ellos es de panadería, Exacto. que salen Sí, con esa especialidad y después pueden insertarse de forma bastante bien porque están con la especialidad. Así que de seguro esto lo retomaremos, esta conversación que nos parece muy sí, importante porque también da la esperanza a esa expectativa que de repente los papitos tienen respecto a lo que va a pasar cuando sean más grandes estos chicos que hoy día están con esta situación. Pero me gustaría ahora cambiar el foco de la conversación, así como hablaremos acerca del tema laboral, la inserción de ellos. Eh, Estos niños y niñas con discapacidad intelectual y el mundo de la fe y su fe, la recepción del Evangelio en sus corazones. ¿Qué nos puedes hablar acerca de, de esto que quizás también alguno tenga alguna consulta? qué lindo eso. Es lo que más obviamente nos llega y nos preocupa como hermanos, que ellos conozcan al Señor, que lo acepten y que ellos puedan servir al Señor, darles un lugar en la iglesia como parte del cuerpo de Cristo. Sabemos, y en la Biblia lo leemos, de que no hay parte menos importante y que todos somos diferentes, y así el Señor lo ha predispuesto para que eh, nos, nos ayudemos los unos a los otros y formemos este cuerpo grande que finalmente es para la obra del Señor. Y cada granito de arena, cada persona tiene un rol aquí y un propósito. Tenemos que entender, un padre que tiene un hijo con discapacidad tiene que entender que su hijo tiene un propósito y que puede servir de algún modo al Señor. Y en eso sí que tenemos mucha tarea como hermanos, porque también la iglesia tiene que ofrecer roles e invitar no solo a aquellas tareas que estamos acostumbrados dentro de la iglesia, que bueno, son indispensables, que siempre hay un grupo de alabanza, que hay un grupo de liturgia que hace esto, que hace lo otro, pero tantos detalles. Mire, hasta uno le puede pedir a un joven que asista al culto, que sea el encargado de llevarle un vasito de agua al pastor para que se hidrate mientras está predicando, y esa es su tarea, que él esté cada domingo preocupado eh, de darle el besito de agua. Me acuerdo, a veces me cuentan historias y yo no me acuerdo ni de qué ciudad era, pero me acuerdo que a alguien le dieron esa tarea, pero era el ministerio del vasito de agua, porque le bajaba un poquito menos de la mitad al pastor su vaso de agua y corría a llenárselo, y así estaba pendiente que no le vaya a faltar agua. Y se lo toman muy en serio, y uno puede Mm. decir que es una tarea menos importante. Por supuesto que no, es que es importante que nuestro pastor esté allí con su vasito de agua, y es una tarea que a veces ya lo hace cualquiera al final. A veces no tiene como un responsable que se dedica a eso, porque le tocó, se acordó, ya le llevó el vasito de agua. Y así detalles que nos toca a nosotros invitar a participar. Y hablamos con los papás y le decimos, ¿creen que a su hijo le gustaría poder apoyarnos en esto? A la escuela dominical con los más pequeños nos podrían ayudar. En Salacuna a veces hay, en Salacuna los más chiquititos nos puede ayudar. Hay muchas tareas que se les puede pedir para que ellos puedan servir al Señor. Ahora voy a retroceder porque me adelanté al servicio en sí, el conocer al Señor. Allí también las escuelas dominicales necesitan aprender mucho por parte de los maestros, darse el tiempo y paciencia de capacitarse para, para poder enseñar de manera más diversificada, le llamamos nosotros más técnicamente, para que sus clases sean accesibles a todo tipo de niños. Hay muchas formas de hacerlo.
Yo creo que no hay iglesia que no haya una profesora diferencial, la verdad. En Concepción al menos somos muchas las diferenciales, aquí hay mucha universidad, además salimos hartas de esta zona. Mm. Eh, Siempre va a haber por allí una que pueda ayudar y orientar a los maestros. O si no, se busca de otra iglesia. Nosotros mismos como Fundación Semejantes nos encanta poder capacitar en esa área, y, y que ellos entiendan de que ellos también pueden comprender a otro ritmo y de otra manera, que quizás no me van a recitar los versículos, pero sí tenemos que invitarlos a que entiendan el Evangelio, la parte más esencial, Eso. y quizás vamos, sabe, hay veces, y es el Espíritu Santo, y eso es la cosa que también debemos entender. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de entregarle la palabra de la manera más lúdica y bien clara, mucho apoyo visual, generalmente con experiencias bonitas, ojalá también. Pero confiar de que el Señor está allí y que el Espíritu Santo es el que puede llegar al corazón de este niño a hacer el convencimiento, digamos, de lo que él está escuchando. Y bueno, yo conté en la ocasión anterior que participé aquí con ustedes de que en nuestra iglesia había una joven, hay una joven con discapacidad intelectual que quiso bautizarse y dijo, yo quiero. Y le decía a la mamá que no tiene un lenguaje oral tan desarrollado, pero ella le pedía y le pedía y le hacía la seña de hacia atrás y del agua y le pedía, y la mamá decía, bueno, será porque lo habrá visto. Después le insistió, un año después le insistía y dijo, bueno, voy a hablar con el liderazgo, voy a preguntar, y se bautizó. Y fue hermoso, y la verdad, ella después de eso ha participado en el Ministerio Semejantes. Eh, yo voy a contar, ella, la mamá de esta chica, el otro día me contó un lindo testimonio de que estaban repartiendo algunas cositas en algunas casas, y ella oró. Yo les digo, tiene un lenguaje muy escaso, pero logra comunicar algunas cosas efectivamente, y ella oró por esa persona sin que nadie se lo pidiera. Fue una iniciativa totalmente de ella. Y, y así ocurren cosas maravillosas. Yo en un campamento igual para personas con discapacidad evangelístico, a mí me tocó una niña con síndrome de Down con una discapacidad intelectual severa, no se comunicaba verbalmente para nada, no había palabra que ella dijera. Mm. Y fue un trato para mí personal, fue muy intenso porque yo estaba iniciando el trabajo de inclusión en la iglesia. Fue como un aprendizaje express para mí, intenso de una semana, y obviamente orábamos, le presentamos el plan de salvación a los niños y jóvenes principalmente. Eh, Hacíamos dinámicas, todo, alabanzas, ellos participaban de las alabanzas, y en momentos de oración ella obviamente no iba a orar, pero yo la notaba con una postura de reverencia, y ya en los últimos días ella se emocionaba, y al orar todos juntos ella lloraba. Y yo me llevé un nudo en mi garganta y en mi corazón cuando finalizamos esa semana, porque yo dije, Señor, ¿qué pasó con ella durante esta semana? ¿Te habrá conocido realmente? ¿Entendió? Cuando lloraba, ¿qué habrá significado? ¿Había algo que estaba pasando con ella realmente? Porque ¿qué iba a llorar? Si lloraba ella cuando se frustraba o si se pegaba, ella tenía una conducta adaptativa eh, muy desajustada, la verdad. Ella costaba mantener una actividad con ella, pero el momento de oración era especial, y a mí me resonó en mi cabeza, creo que alguien me compartió este texto en ese momento, y dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, Así pues es. que hemos de pedir como conviene, no lo Sabe. hacemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con Amén. gemidos indecibles. Amén. Y aquí esto cuando habla de nadie sabe orar perfectamente, o sea, ni quien más caperuso ora así perfecto, o sea, uno se va con su debilidad completa hasta la debilidad para orar. Y allí es cuando el Espíritu Santo lleva aquello de la mejor manera al Señor, que,
que en la debilidad nuestra no sabemos quizás cómo decir, cómo expresarlo, quizás a veces todavía hay medio regado, no sé, nuestro egoísmo, qué sé yo, más aún una persona que no habla. Creo yo que el Espíritu Santo allí también, en su debilidad, que quizás para nosotros es más evidente, que ver a otro hermano que ora tan bonito y uno cree que lo está haciendo estupendo, que el Espíritu Santo allí lleva esa oración que tiene en su corazón, que vaya a saber uno qué es, hacia el Señor. Es algo que resonó en mí. No digo que, no, pues no tengo la certeza que ella haya aceptado al Señor, pero sí hay que entender de que cuando hay una discapacidad intelectual las cosas no son tal como uno está acostumbrado que sean. Y eso tiene que ver, que tenemos que ver lo grande que es el Señor. Y si yo confío que el Señor es todopoderoso, no hay discapacidad que me diga que esa persona no puede conocer al Señor, así es. porque estoy poniendo en duda no esa persona, No, sino el poder del Señor, así es. el Espíritu Santo que está en medio de esa persona que puede morar para darle, guiarle en ese proceso. Entonces, eso es importante, sacarnos como las cuadraturas de la cabeza que nos encierran en ciertos parámetros como súper acostumbrados por tradición y entender de que esto es mucho más amplio y el Señor nos sorprende de manera tan linda. Me encanta a mí este trabajo porque el Señor me sorprende. Y por eso los invito a las iglesias que se atrevan. A veces es tiempo porque se tienen que capacitar. A veces sí hay que tolerar ciertas circunstancias que se van a dar de repente, que un niño le dé una descompensación. Y puede ponerse a gritar porque no le gustó la batería y se puso a gritar. Y claro, pero pero el Señor nos pide de que tenemos que ser, bueno, los frutos del Espíritu, ¿dónde están? Ahí, se activan, se debe mostrar ahí el fruto, pues, ¿no? Si queremos estar cómodos ahí en la iglesia, echaditos para atrás, que todo funcione tal cual a nosotros nos gusta, no, pues si el Señor igual nos presenta situaciones que nosotros tenemos que poner en práctica tantas cosas, y qué fácil es ser acogedor con alguien que llega súper dispuesto y no, pues el esfuerzo de ser acogedor es cuando llegan niños que tenemos que detenernos, ojalá agacharnos como la mayoría de los niños, agacharnos a su nivel, conocer a la familia, involucrarnos, si no podemos vivir el individualismo en una iglesia, ¿qué es eso? Tenemos que involucrarnos con los demás y para que él se sienta parte de la comunidad, nosotros tenemos que ir a buscarlo. Si eso también nosotros lo hablamos mucho, la cena de Lucas que está en el Evangelio y que habla de ir y buscar, dice, busca a los mancos, a los lisiados, habla con términos obviamente que nosotros ahora no utilizamos, pero en la Biblia escrita hace tanto tiempo y así ha sido la traducción, pero dice, anda y anda a los callejones, a las personas, partes más recónditas, o sea, nos pide a nosotros movernos, movilizarnos y no esperar que ellos, y uno dice, hay hermanos que se ofenden porque han querido ayudar y las familias se muestran un poco resistentes. Pero es normal, saben que hay que entender de que hay familias que vienen con mucha herida y que han sido muy defraudados por su entorno, porque no le han prestado la mano cuando ellos la han necesitado. Entonces, se actúan a la defensiva, no se sientan ofendidos de manera personal, así que es con ellos, sino que ellos están lidiando con algo que vienen sufriendo de hace rato y no es tan fácil abrirse, porque es una historia a veces que traen muy cargada. Hay que ser pacientes, en algunos casos nos vamos a encontrar incluso con muy malos caracteres, no estoy diciendo que sean todos así, pero vamos a tener algunos casos, porque les ha tocado pesado, y adultos a veces con discapacidad que han sido marginados en todo tipo de contexto, incluso de algunas iglesias que lo miraron mal y han probado en otras iglesias, entonces vienen con heridas que nosotros tenemos que saber entender con tiempo, ahí de nuevo, paciencia. Bueno, el Evangelio que muestra a Jesucristo está presto, atento a cualquier persona, a todo tipo de personas, y también le dio un trato preferente a quienes eran discriminados, ya sea por ser mujeres en aquel tiempo, o a los niños, o justamente a los indeseables, a gente indigente, muy pobre, leproso, o incluso también personas con discapacidad física
Y de seguro hoy día también nos está hablando de que así como Él les atendió, también lo mismo con todo amor a quienes están con esta discapacidad intelectual. Así que muchísimas gracias por esta primera sesión, que de seguro se vendrán otros desafíos y otras preguntas y seguir profundizando en este tema. Muchas gracias por esta posibilidad y yo espero que sea de bendición para quienes escuchan y un granito de arena para esto. Así es. Bueno, ahí hay algunas preguntas a decirle a quien está preguntando por el espectro autista. Vamos a hablar más adelante. ¿Ah? Los trastornos del espectro autista lo daremos para más adelante. Y vamos a enviarles también algunas de lo que ustedes han compartido a nuestra hermana Ángela, para ver si la próxima sesión, el próximo jueves, lo podamos tomar. Estaba pensando, Ángela, cuando te oía, que definitivamente nos ha dado un baño de sensibilidad, ¿ah? Y la pasión que hay en ti, Sí, sí, la pasión que hay en ti, en tus palabras, sin duda calan hondo, porque a, a veces nos ponemos, como decías tú, tenemos que salirnos de las cuadraturas. No todas las cosas pueden ser como nosotros queremos, sino tienen que ser como Dios quiere que sean. Amén. Y no podemos por qué estar dudando de la fe, de la salvación de otra persona. No somos nosotros, es el Señor el que escudriña los corazones. Así que ha sido realmente hermoso escucharte. Yo ya veía que me ponía a llorar ahora. Bueno, porque No, eres muy sensible y de verdad. Yo creo que esto es para que a medida que nos vamos adaptando y que vamos a ir ingresando a nuestras congregaciones, seguramente vamos a tener otra mirada. Con todos estos temas que hemos tocado, pastor, sin duda otra mirada. sí, Porque fíjate que pensaba, hay veces que alguien se molesta porque una guagüita llora. Porque una guagüita llora. Y los niños son niños. Y de pronto son inquietos y de pronto son así. Como decía, me acuerdo un médico muchos años atrás me decía, si el niño ríe es porque está sano, si llora es porque es niño, si hace esto es porque es niño y así. Pero de pronto nosotros los adultos no, queremos que sean así, aquí y acá. Incluso a veces entre nosotros mismos. Cuando nos vemos a otra persona que actúa de la manera que yo quisiera, entonces no es. No es. Y empezamos con dudas. ¿Cuánto más? Entonces está ese prejuicio en las personas ay, que sí. tienen estas discapacidades. así es. Y para la última Eh, reflexión, esto de la discapacidad intelectual, bueno, la verdad que si escucho a un físico nuclear, la verdad que quizás no voy a entender nada de lo que dice, porque está en otra área del conocimiento. Por lo tanto, esto da para mucho de lo intelectual, porque hay cosas que nosotros no manejamos. Todos tenemos algún grado, ¿no es cierto?, de desconocimiento de muchas cosas. Así Por es, lo pues. Sí. tanto, debemos ser muy misericordiosos en ese sentido, por nosotros y por todos. Pero también lo otro, hay un lenguaje que no es solamente intelectual. Hay un lenguaje que es espiritual, hay un Así es. lenguaje que es emocional. Mm. Y ese yo creo que cualquier ser humano lo capta, independiente con o sin discapacidad intelectual. La persona, el niño, el adolescente, el joven, el anciano, capta cuando es tratado con amor, capta cuando Sí, eh, totalmente. hay, hay algo también del Espíritu de Dios. Por lo tanto, Mm. ellos también, Ángela, me imagino yo, creo de todo corazón que ellos captan también cuando son Uy, amados, sí, muy respetados, perceptivos. atendidos. Pueden incluso percibirlo antes que sus padres. Son muy perceptivos en eso, así que hay que ser cuidadosos porque a veces nos ponemos a hablar con los papás y asumimos que ellos no entienden y nos empezamos a referir de ellos, y tu hijo, ¿cómo ha estado con esto? Eh, Supe que le pasó tal cosa, empiezan a hablar de temas que otro niño uno no lo hablaría frente a él, pero los adultos empiezan a pensar de que él como no entiende tanto. No, hay que ser muy cuidadosos Ah, y sobre todo si queremos tocar el tema de su diagnóstico en particular y alguna limitación. eh,
tenemos que hablarlo en privado con el papá, no podemos estar hablando, no, si queremos hablar de él tenemos que hablar con él y preguntarle a él ciertas cosas. Y, y así es, no podemos subestimarlos, menos si no los conocemos también. Y bueno, recordar lo que hablaban delante, que de aceptar al Señor, y que Jesucristo murió por todos nosotros. Así es. Todos es todos. Todos es Y eso todos. no se puede. Y esa sangre se derramó allí con tanto sufrimiento y ese amor que a cada uno cuando nos llegó en nuestras vidas fue un cambio, un calorcito en nuestras vidas, una luz para ellos también. O sea, no podemos pensar que Cristo por ellos no murió. O sea, no puede, que no necesita. Y en cuanto a vocabulario, cuando se refieren, por favor, yo en eso soy cuidadosa. No reto a los hermanos cuando lo dicen, pero trato de, cuando sea el tema, conversarlo. Los angelitos, cuando tratan de angelitos, que llegó una luz a la familia. Efectivamente, son personas que cambian mucho a la familia, la estructura, la dinámica, y de eso aprende mucho la familia, y una familia puede crecer. Pero no son ángeles y son pecadores como nosotros. Y créanme, uno lo ven guaguitas incluso que desde chiquititos se dan cuenta cuando están haciendo algo malo, se esconden. Entonces, por favor, porque si pensamos en angelitos y seres de luz, no son personas, por así decirlo, un término evangelizables. Porque yo voy a pensar si ellos son como otros seres. No, son tan humanos, pecadores como nosotros. Y necesitan que le hablemos del Señor y que le llevemos el Evangelio. Es importante tener eso en cuenta. Muy bien, pues Ángela, wow, se nos pasó un poquito los minutos, pero valió la pena. Bueno, acercarnos con genuidad, que seamos genuinos cuando nos acerquemos y queremos conocer a familias que están pasando por estas situaciones. Será hasta el próximo jueves, Dios mediante, te vamos a tener nuevamente con nosotros para que nos compartas. Ángela. Muchas gracias, nos estamos viendo, que Dios los bendiga. Igualmente. Gracias, saludos a tu familia. Chao. Chao.